Ok, bueno, vamos a ver el tema de pilas y colas. La idea es hacer el ejercicio que tenemos para hoy, que ustedes van a hacer con respecto a lo que hicieron en el foro, digamos, con ese ejemplo. Entonces, la explicación es la siguiente. Cuando estamos trabajando voy a explicar primero con colas, ¿verdad? Y luego pilas. Es que las colas, acá está la presentación, en una cola los elementos se añaden desde la parte de atrás a la parte final de la cola. ¿Okay? Sin embargo, la información se extrae desde el frente, es decir, los elementos que se añadieron primero serán los primeros en salir. Esto se conoce como una estructura FIFO, Fear in, Fear out. O sea, primeros en entrar, primeros en salir. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo estoy utilizando una lista enlazada, entonces yo tengo que ver cuál es el método que uso para agregar los elementos a la cola, ¿ok? En la lista. Entonces, de los métodos que hemos visto, el método que nos va a servir es ir agregando elementos al final de la lista. ¿Ok? Entonces, nosotros usamos ese método para agregar elementos. Entonces, ¿qué usamos para ir sacándolos? Utilizamos pues un método que nos permita ir sacando el primer elemento que está en la cola. Digo, sí, en la lista enlazada. Entonces, en ese caso, vamos a revisar esta definición. Los elementos de la cola se añaden y se eliminan de tal manera que el primero en entrar es el primero en salir. La edición de elementos se realiza a través de una operación llamada encolar, mientras que eliminación se denomina desencolar. La operación de encolar inserta elementos por un extremo de la cola, mientras que la de desencolar los elimina por el otro. ¿Ok? Entonces vean que yo meto elementos por el final y lo saco por el principio. Entonces utilizo los dos extremos de la cola. ¿Okay? Entonces, ¿quién está peleando ahí? Entonces, el ejemplo que yo les voy a presentar es el siguiente. Voy a utilizar una cola. Lo estoy haciendo con cartas. Yo hice un objeto que se llama, carta. Aquí en la carta, esta carta la usé como nodo, ¿verdad? La vez pasada habíamos visto un objeto separado del nodo, pero en estos casos la podemos hacer así, que el objeto que yo estoy usando lo convierto en una clase autorreferenciada. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Esta línea nada más, esta, ¿ven? Esta. Eso es lo que cambia en un objeto autorreferenciado, o una clase autorreferenciada. Entonces puede hacer su objeto sin ningún problema con sus tres atributos y le pondría una autorreferencia, que es una llamada a la misma clase, con algo que se llame siguiente. ¿Okay? Y hace su set y su get para esa autorreferencia. Y aquí está el set y el get, ¿lo ven? Ajá. Entonces, aparte de esto, creé la lista enlazada. En la lista enlazada la hice utilizando los métodos que ya vimos, ¿verdad? Creé una carta que se llama inicio, que es lo que va a ser el inicio de la lista enlazada, size para ver el tamaño de la cola, de la lista enlazada, eh, verificar si es vacía, el tamaño, y aquí es agregar, ¿ves? La forma en cómo agrego. Entonces yo, de la clase que yo le había pasado la clase anterior, ustedes buscan el método que puedan usar. En este caso, como es una cola, yo lo que voy haciendo es agregando objetos al final, ¿verdad? Al final de la cola, de la lista, ¿verdad? Entonces yo voy colocando así al final. Entonces yo voy a utilizar este método, no voy a utilizar los otros. Entonces vean que aquí lo que hago es que no creo una instancia de uno nuevo, sino que lo recibo por parámetros. ¿Verdad? Ahí cambiamos un poquito las cosas porque depende del problema que estemos haciendo. ¿Ok? Pregunto si está vacía, la agrego, todo esto ya lo he explicado. Ya lo he explicado en la clase anterior. No me voy a detener tanto a explicarlo. Pero este es el método que vamos a utilizar para agregar una cola. ¿Okay? Elementos dentro de una cola. Entonces, ahora, ¿cómo hago para
eliminar elementos de la cola. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es agregando y eliminando nada más. Entonces, aquí, Profe, antes de que continúe, entonces lista enlazada punto Java es nada más el puntero de la lista enlazada. No es de tipo carta, no extiende carta. lista enlazada. Lista Ah, enlazada es la estructura, digámosle así, que del vector o del array list. Es el que va a tener los ok. métodos que van a hacer las funciones. No hereda, no Mm, hereda de carta ni nada. Más bien, aquí cuando recuerde que carta es el nodo. ujú. El primero. Sí, 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 digamos, pero digamos, carta se va a comportar como un nodo porque es una clase autorreferenciada. Entonces vean Ujú, que yo aquí en agregar al final, yo, por ejemplo, aquí yo digo carta auxiliar es igual a inicio. Inicio es una carta, es un nuevo. Entonces aquí yo le hago el get siguiente. Hago lo mismo que hicimos en la lección anterior, pero con una clase llamada nodos. Entonces, aquí solamente ocupo este método de agregar al final. Este agregar al inicio no lo ocupo. Ya lo borro. ¿Ok? Y en borrar cola, que fue lo que les estaba explicando ahorita, hace poco, es que como la lista enlazada, cuando usted elimina un elemento, él lo que hace es quitar ese nodo de la lista. Entonces, ¿qué significa? Que la lista se va haciendo más pequeña. Entonces, como es una cola, yo saco, recuerde que la cola es FIFO, Fear In, Fear Out, ¿ok? Entonces, voy metiendo en orden, ¿verdad? Y voy sacando del primero en que entró. Entonces, el primero en que entró va a estar en la posición 0. Entonces, vean acá. Esto es un ejemplo. Digamos, yo tengo esta lista enlazada con esos elementos. Entonces, si yo quito un elemento, digamos que quito el elemento 0, entonces ahora en la posición 0, ¿a quién voy a tener? Al 1, ¿verdad? Ya no voy a tener al 0. En la posición 2, ¿a quién voy a tener? En la siguiente iteración, al 2, al 3, porque voy haciendo la lista más pequeña cada día. Cada vez voy haciendo la lista más pequeña. Entonces, como es una cola, yo voy sacando desde el inicio. Entonces, vean el método. ¿Cuál es en qué posición va a estar el elemento que yo voy a borrar que esté siempre al principio? En la posición 0. sí, ese siempre es el que está en la posición cero. O Ajá, sea, siempre siempre. quita el que está al principio, al que está al Ajá, inicio. es correcto. Siempre voy a quitar al que está al principio. Entonces, por eso es que yo aquí, inicio va a ser igual a inicio.get siguiente, porque lo que va a hacer es caerle encima al que está al principio. Entonces, esto se va a hacer siempre, ¿verdad? Cuando quiero vaciar una cola. Recuerden que aquí estamos vaciando toda la cola completa. Entonces, en este caso, vean que, ok, la lista enlazada ahorita lo que estamos haciendo es nada más agregar y remover, nada más. Luego aquí tengo el método que devuelve una carta, pero no lo estoy utilizando. Ahora, creé un registro que lo que hace es crear una instancia de la lista enlazada. Aquí está la instancia. Llamo al método de agregar carta y se lo paso a agregar al final. Ven, le paso la carta. Nada más, eso es lo que hago acá. Luego en vaciar cola lo que hago es llamar a remover cola. Pero agregar al final ya no existe, ¿o sí? Sí, En yo lista con... punto enlazada. O en lista enlazada. Sí, aquí está. Agregar al Ah, ok. final. El que eliminé fue agregar al principio. Ah, ok. Entonces, aquí está para vaciar la cola, aquí para devolver el tamaño y aquí está para cargar la tabla. Vean que la tabla, yo le pregunto cuál es el tamaño de la lista, ¿verdad? Ya sé que son 3 columnas y lo que hago es ir sacando los datos de la lista enlazada de cada uno de los nodos. Ven que al get dato me va a devolver el nodo. Vean que en la lista enlazada, si lo estoy usando, este método que está acá me devuelve el nodo o el objeto que está en esa posición, ¿verdad? Entonces, aquí
GetDato me devuelve el nodo, entonces yo le saco el ID, el tipo y el número. Bueno, ya saben cómo se llena esta matriz de la tabla. Listo. Ok, aquí llené la tabla con los valores de la lista enlazada. Ok. Recuerden que se tienen que imaginar como que si estuvieran trabajando como un vector. Profe, para ver un toque, el método agregar al final de lista enlazada. Vamos a ver. Ajá. Ajá, sí, sí, ya. Recorre toda la lista hasta que topa con un null y mete entonces la referencia En el siguiente. en el último que encuentra. Es correcto. Ujú. Ok, entonces esto es la tabla. Ahora, hice un controlador. Es pequeñito. Creo el registro. Obtengo por parámetro el frame. Creo la instancia del registro. Y aquí cuando yo le voy a agregar, nada más le mando la carta ya hecha que está aquí en el frame. ¿Ven? Aquí en el frame yo creé en la ventana el método de escuchar, el método que devuelve los valores que pongo en la interfaz, que es que devuelve una carta, y llena la tabla. ¿Okay? Entonces aquí en el controlador, cuando yo llamo a agregar, le paso la carta, agregar, y le agrego a la tabla. Listo, aquí no hay tanta ciencia. Ahora, ¿dónde es que voy a aplicar un poquito de magia? Aquí en eliminar, porque en eliminar lo que vamos a ir haciendo es ir eliminando de forma visual paulatinamente los valores para que ustedes vayan viendo cómo se va eliminando de la tabla. Entonces, yo lo que hice fue crear un hilo que va a recibir por parámetros el frame para actualizar la tabla y el registro para llamar al método de remover, ¿verdad? Entonces vámonos a ir al hilo. El hilo es una clase que hereda de thread, que esto lo convierte en un hilo. Creo la referencia del frame de la cola, el registro de la cola y creo un contador. Aquí recibo el registro y el frame por parámetros. Y acá, bueno, asigno los valores. Entonces, en el método run, lo que hice fue un ciclo que me recorriera la cantidad de elementos que tiene la lista al principio. Entonces, yo aquí contador en el constructor lo creo, le asigno la cantidad de datos que tiene la lista. Digamos, si tuviera 10, él aquí en contador guarda un 10 y este for se ejecutaría 10 veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago aquí dentro del run? Pongo a dormir un rato el hilo, el proceso, imprimo, baseo el elemento, el primer elemento de la lista con este método, actualizo la tabla. Aquí estoy llamando del frame al set tabla y le estoy pasando el método que carga la matriz, pero ya con el valor ya borrado, ¿verdad? Y listo. Eso es todo. ¿Okay? Prácticamente eso es todo lo que hace el programa. O sea, no es tan complicado. Entonces vean que aquí yo llamo al hilo y le digo start. Pues ya con esto, cada vez que yo presione el botón eliminar cola, voy a crear una instancia del hilo y voy a iniciar el hilo. Y recuerden que el hilo va a finalizar cuando se termine el proceso del método run. Entonces vean, Registro cola, y perdón, registro cola tiene una instancia de FRM cola. una referencia. No, registro cola no tiene ninguna instancia. No. Recuerden que esto es modelo. Ah, ok, sí, tiene nada más la referencia. Sí, tiene Ah, solo los métodos que se necesitan para llamar a la lista enlazada. El que tiene referencia del frame es el controlador y el hilo. ok, es el que lo instancia. No, bueno, ahorita no se está instanciando porque yo aquí en el frame, yo aquí lo estoy pasando por parámetros. Ve, controlador aquí, this. Entonces, este frame no se está instanciando en ningún lado. Bueno, solo en el main. Por ahora. Entonces, yo aquí el controlador recibe el frame cola por parámetros y se lo paso al hilo.
que sea el mismo, ¿verdad? No pueden hacer ustedes aquí una instancia del frame, porque si no sería otro frame diferente. Entonces todo se está instanciando arriba en el main. Bueno, ahorita sí. No, Ah, ok. todo no, solo el frame. Aquí estoy con el registro, aquí vean. El registro aquí lo estoy instanciando en el controlador. Ok, entonces eso sí está ahí. Sí, esto sí, no hay ningún problema. Ahora, Ok, bueno, vamos a ejecutarlo para que vean la función. Entonces, yo aquí lo que hago es, ok, yo voy a agregar un ID, uno, valor, y le voy a agregar, ok. Vean que está cumpliendo lo que dice la teoría de la cola. Dice, ok, primero en entrar. Si yo agrego otro, se va armando, se va colocando al final de la cola. ¿Lo ven? Va al final. Voy agregando más. Agregando más y vean que se va agregando al que corresponde. ¿Lo ven? Vamos a agregar uno más. Y listo, lo ven. ¿Ok? Entonces, recuerden que en eliminar es donde vamos a poner a trabajar nuestro hilo. Recuerden que el hilo lo que va a ir haciendo es, según la teoría de colas, es que el primero en entrar va a ser el primero en salir. Entonces significa que yo voy a borrar este 1, luego el 2, luego el 3, 4 y 5, así sucesivamente hasta que termina. Lo voy a eliminar y veamos que se borra el 1, se borra el 2, se borra el 3, se borra el 4 y se borra el 5 y ya la lista quedó vacía. ¿Ok? Y así quiero agregar otro elemento más, lo agrego y lo puedo dar, eliminar de la cola y él lo va a borrar sin ningún problema. Entonces, esto es lo que trata las colas. Digamos, eh, yo aquí hice un menú, ¿verdad? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es que en vez de hacer un llamado en vez de hacer un controlador para eso, lo que voy a hacer aquí es un new frm cola. Punto ser visible. Ok. Entonces aquí yo lo que estoy, voy a quitarle aquí el main. Voy a agarrar el main porque lo voy a llamar desde mi, ¿cómo se llama? Desde mi, desde FRM. el menú. Ajá. Entonces yo ejecuto el menú. Entonces yo le doy cola. Y vean que se abre de una de la ventanita. Cierro acá. Y ahí está. Y si le doy pila, no hace nada porque no lo he hecho. Digamos, estos eventos que yo acabo de hacer son eventos gráficos de interfaz. Que digamos, si lo que tiene que hacer es algo básico así como hacer un llamado a una instancia nada más, es sin ningún problema lo pueden utilizar. Digamos, aquí yo le doy clic derecho, Events, Action Performer, y aquí perfectamente yo creo la instancia Sí, de pila. de FRM pila, sí. Y aquí le pongo set visible. Y ya me abre la ventana. Ahora, Hay que quitar los mail, ¿verdad? sí, es correcto. Aquí tendría que quitar el main. Aquí elimino el main. ¿Qué es lo que va a cambiar esto?
la pila con respecto a la cola. El método que yo use para eliminar, sí, para agregar, bueno, para agregar es el mismo, ¿verdad? Él va colocando en orden. Es la forma en cómo los va sacando, ¿verdad? Ya ahora, si yo quiero cambiarlo de la pila, tengo que sacar, si yo quiero hacer la pila, ¿qué tengo que hacer con el método de eliminar? Aquí. ¿Qué tengo que hacer con este método? De ahí, en vez de... Construyámoslo, a ver. Voy a buscar O el sea, que tiene que tenía. guardar la posición del último. Vamos a Entonces es ver. lo mismo, pero en vez de inicio es último. Ajá. Entonces siempre va a guardar el size, así es. Sí, exactamente. Entonces yo puedo hacer aquí un método. Profe, para que no salga el video muy largo, córtelo. Ahora que ya vamos a empezar a desarrollar un código. Bueno, otro método. No, ya casi lo corto, dame un toque. Ok. Pues sí que esto es lo último que voy a ver, porque ustedes son los que tienen que hacer lo de la pila. Entonces, aquí para removerlo sería... Ok, vamos a revisar el método que tenemos de la lista enlazada. El método de eliminar. Por referencia, por posición. Aquí está. No, por posición es que uno le manda la posición. Ah, pero ¿cómo hago yo para saber? Sí, no, es que estamos viendo el método que habíamos usado la vez pasada para ver cómo lo acomodamos. Es que creo que ya había uno para hacer eso de final de la fila. Aquí no. Uno. No, 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 no. Es que son dos métodos que teníamos. Era el referenciado, que es este, que busca por el valor que haya en el objeto. Y este que es por posición. Entonces lo que tenemos que agarrar es este método que está acá y trabajarlo. Entonces, vamos a llevarlo para allá para quitarle toda la basura. Vamos a llevarlo para acá. Para nuestra lista enlazada, esta es la pila. Ponerlo aquí. Entonces, esto no nos sirve para nada, ¿verdad? Sí, no, o sea, yo lo dejaría igual porque sí, porque si aquí está el está primero. remover por posición, yo le mando in posición, le mando por parámetro el tamaño -1. Entonces siempre me ahorra la última posición y listo. Eso es proposición, no hay una forma más fácil. Sí, eso es lo Que que digamos, andamos, eso es lo que andamos buscando. Voy a terminar el video para